algunos me dijeron, la prueba, José, es de que tú estás dando malas noticias o falsas noticias, es que necesitas ver el video del padre Byron y ahí se va a demostrar que tú estás dando falsas noticias. Pater, de entrada, antes de ver el video, reportar que fue incluido este grupo Pro Arcoiris en la página oficial del jubileo y después reportar que discretamente lo eliminaron, ¿esto es una falsa noticia, Pater? O sea, eso fue justamente lo que yo hice en el video, ¿no? En el video yo digo que justamente lo que sabemos es que el origen de todo esto es que se ha aprobado y se ha calendarizado dentro del cronograma un grupo que tiene influencia y promueve la ideología de género o es todo este movimiento LGBT, ¿no? Entonces yo lo digo también en el video. Recientemente salió la noticia de un grupo que es pro LGBT o pro arcoíris que había sido agendado en el calendario oficial del Jubileo 2025, es decir, en la página oficial del Jubileo 2025. Después nos dimos cuenta que misteriosamente borraron a este grupo de la agenda o del calendario de esta página oficial del Vaticano. Y bueno, estuvimos reportando primero la inclusión de este grupo, después se reportó que desaparecieron de manera misteriosa. También hay que decirlo, en el mundo secular hubo algunos portales efectivamente publicando noticias falsas, diciendo que el Vaticano había proclamado un jubileo dedicado al arco iris, o que el Papa Francisco estaba organizando un jubileo pro arco iris, y cosas de esta naturaleza, lo cual evidentemente son falsas, serían, como dicen por allí, fake news, noticias falsas. Y esto ha causado mucha confusión entre los católicos y diferentes medios se han pronunciado. Nosotros también en redes sociales nos hemos pronunciado y entre malos entendidos y quizás perspectivas distintas se ha creado una nube de confusión a tal grado que algunos llegaron a decir que su servidor, al haber informado que en la página oficial del Vaticano estaba este grupo como uno de los participantes, un grupo evidentemente pro arcoíris, pro LGBT, y después por haber informado que fueron borrados, se me ha dicho que yo estaría también publicando falsas noticias y en esta ocasión vamos a tener una charla con un sacerdote muy conocido en redes sociales. Me refiero al padre Byron, al cual yo he invitado para que me acompañe. De hecho, ya lo tenemos acá. Vamos a traerlo, vamos a darle la bienvenida al padre Byron. Muchos lo conocen como un padrecito o el sacerdote milenial. ¿Qué tal, padre Byron? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, José, por la invitación. Un gusto muy grande poder compartir el día de hoy de esta polémica peregrinación que ha traído pues pensamientos, circunstancias que el día de hoy justamente queremos abordarlas, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, y como tuvimos un pequeño diálogo el día de ayer, entonces como que quedó ahí en suspenso y entonces todas las personas que están ahora invitadas a participar, que están viendo este video, les recomendamos que puedan mirarlo para que entonces vean, digamos, ampliamente qué es lo que tratábamos ayer de una forma un poco interrumpida por el internet. Así es, de hecho, pues la portada que tiene la transmisión es esta, ¿no? La peregrinación. Entonces, para que desde el principio sepamos bien, vamos a analizar esta peregrinación. Obviamente nos referimos al grupo La Casa de Jonatán, en italiano, Tenda di Jonata, si no me equivoco, La Casa de Jonatán, que es un grupo marcadamente y militantemente pro arcoíris, pro LGBT. Y pues ya, como dije en la introducción, ¿no? Se les incluyó en la página oficial del Vaticano dedicada al jubileo por un tiempo, después fueron borrados, incluso, padre, usted lo mencionaba en su video, de una manera misteriosa desaparecieron, no dieron razones, no dieron explicaciones, y usted mismo dijo eso queda como una interrogante, ¿no? Que aún no tenemos una respuesta. Pater, una de las porciones del video que usted hizo, creo que, y aquí pues le voy a pedir de su ayuda, ¿no? Lo vamos a dejar correr, vamos a analizar esa porción que algunos estuvieron usando para decirme que su servidor, que yo, José Plasencia, al haber reportado que se había aprobado la inclusión de este grupo y después por haber reportado que el Vaticano discretamente retiró de la página oficial del jubileo, que yo estaría participando de las falsas noticias.
Yo decía que sí, efectivamente hubo falsas noticias, hubo medios seculares, uno de ellos, Breitbart, reportó que el Vaticano proclama un año jubilar dedicado al arco iris, o el Papa está organizando un año jubilar para el arco iris y cosas de esta naturaleza. Las dos, ambas dos son falsas, ¿no? Pero haciendo a un lado las caricaturas, haciendo a un lado las tergiversaciones de algunos medios, ya en sí misma la inclusión de este grupo, que sí estuvo en la página del jubileo, la página oficial del jubileo, y después la desaparición misteriosa, es algo que hemos cubierto, y por hacer tal cosa algunos han malentendido, y algunos incluso, Pater, se lo dije ayer, ¿no? Pero para que la gente lo sepa, algunos me dijeron, la prueba, José, es de que tú estás dando malas noticias o falsas noticias, es que necesitas ver el video del Padre Byron y ahí se va a demostrar que tú estás dando falsas noticias. Pater, de entrada, antes de ver el video, reportar que fue incluido este grupo pro arcoiris en la página oficial del jubileo y después reportar que discretamente lo eliminaron, ¿esto es una falsa noticia, Pater? O sea, eso fue justamente lo que yo hice en el video, ¿no? En el video yo digo que justamente lo que sabemos es que el origen de todo esto es que se ha aprobado y se ha calendarizado dentro del cronograma un grupo que tiene influencia y promueve la ideología de género o es todo este movimiento LGBT, ¿no? Entonces yo lo digo también en el video. Yo pienso que algunas personas sencillamente no vieron todo el video o no llegaron hasta esa parte y bueno, quizá ahí se da como la confusión. Y al respecto de lo que decías ahora al principio de por qué razón misteriosa lo han eliminado, yo te comentaba ayer en la transmisión que tuvimos así entrecortada que me habían mandado un correo justamente sobre la razón por la que, y entonces también quizá podríamos leerlo porque ahí dicen algo que nos va a ayudar a comprender mejor por qué lo quitaron, ¿no? Y quién es realmente el responsable, el que está ahí atrás, ¿no? Porque ahora leí el comentario y aquí lo dice básicamente, ¿no? Entonces tú me dirás, José, si quieres tratar sobre este misterioso punto, después, ahora, yo sigo según tú me digas, ¿no? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, sí, de hecho qué bueno que me dice que tiene ahí preparado esa respuesta, que también yo le cuento, seguramente usted ya sabrá que ya también se está publicando que no se ha cancelado. Dicen que todo sigue igual, que de momento los retiraron, que porque les faltaba algún requisito, algún papeleo. Exacto. Eso es lo que te Por ahí decía va, yo. ¿no? Sí, sí. Ajá. Pero sí, para mi desmayo y seguramente también para el de usted, me imagino, dicen que no, que todo sigue adelante y que los van a reinstalar. Entonces ahí para mí, no sé para usted, pero para mí sigue. Entonces, si los reinstalan y siguen, el problema sigue, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a adelantar, Pater. Voy a traer al otro padre Byron. Vamos a traer al otro padre Byron. Tenemos dos padres Byrons en esta ocasión. Hermanos, por cierto, yo sé que estos temas pueden causar emociones. Desde ya les pido, amablemente, se los pido en el amor del Señor Jesucristo, respeto y caridad para todos, para el invitado, para el padre Byron, obviamente para su servidor, pero también para todos los que están participando en la comunidad del chat. Les pido a los moderadores que por favor me ayuden a controlar. Se vale tener opiniones distintas, pero lo que no se vale es faltar el respeto y faltar a la dignidad, en este caso del sacerdocio. Sí les pido que no permitan faltas de respeto. Opiniones distintas, a lo mejor pueden ser opiniones fuertes, se vale, pero no faltas de respeto. No quiero que le falten el respeto a nadie. Muy bien, entonces pues vamos a traer el video, Pater. A ver, creo que está acá. Recientemente se ha vuelto controversial una noticia que dice que el Vaticano, el Papa, ha aceptado, organizado una peregrinación LGBTQ+ al Vaticano en este año santo jubilar 2025. Una fecha establecida el 6 de septiembre. ¿Sí? Ok. Quiero abordar esto de la siguiente manera. Por un lado, lo que no es verdad de lo que se está diciendo. Después, lo que es verdad o los hechos que conocemos de lo que está sucediendo y por qué se ha creado esta controversia. Y tercero, lo que no sabemos. Porque hay algo un poco raro que ha sucedido.
vamos a analizarlo, ¿sí? Entonces comencemos con lo que no es verdad. No es verdad que el Vaticano ha anunciado, ha organizado una peregrinación LGBTQ+, creo que así se dice. Eso no es verdad. Nunca ha estado ni está en el calendario oficial del Vaticano. Estamos en este momento 11 de diciembre de 2024. Muy bien, aquí lo voy a parar un poquitín, Pater. Ok, en toda sinceridad, padre, yo sí tengo aquí algunas cosas que sí me dejan pensando y se podría decir que tengo quizás algunas objeciones. Por ejemplo, cuando usted dice que el Vaticano no ha anunciado un grupo, una peregrinación, porque cuando hablamos de peregrinación no nos referimos a todo el jubileo, porque sabemos que van a ser decenas y cientos de peregrinaciones, pero enfocándonos en la que nos toca, en la de este grupo, pro arcoíris, pro LGBT, sí es algo que el Vaticano, por medio de su dicasterio encargado, aprobó, admitió, agendó, calendarizó y estuvo en la página oficial del Vaticano del Jubileo. Entonces, cuando yo le escucho decir, Pater, que el Vaticano no tiene una parte en esta organización, es decir, en la aceptación de este grupo, o que el Vaticano no anunció a este grupo esta peregrinación, sí, creo yo ahí que está un poco ambiguo, confuso, pero me gustaría escucharle, ¿no? Por eso está usted. ¿Qué nos comenta, Pater? Ya, sí, lo que yo quería expresar allí sencillamente es que cuando hablamos de LGBTQ+, como se lo suele mencionar, estamos refiriéndonos a una ideología, ¿no? Y estamos refiriéndonos inclusive a un lineamiento hasta político, ¿no? En consecuencia, si es que la formulación de la peregrinación es LGBTQ+, significaría que se está promoviendo la ideología y también el lineamiento político. Con lo cual, lo que yo decía es que no me parece correcto que se diga que se hizo una peregrinación así, LGBTQ, ¿no? Me parece correcto, en cambio, y lo digo también en el video, seguramente más adelante saldrá, que otra cosa sería si es que decimos que dentro de la organización de las peregrinaciones se aceptó una comunidad que se llama la Tienda de Jonathan, que lamentablemente tiene estas ideologías o esos alineamientos políticos. Ahí se hace una distinción, porque si el Vaticano aceptase una peregrinación LGBT, estaría directamente apoyando esta ideología y este alineamiento político, pero si en cambio dice, aceptamos una peregrinación, por ejemplo, de este grupo, que entendemos que debería ser católico, y aquí quisiera quizás matizar algo brevemente, hay que hacer la diferencia, o sea, quienes aprueban las peregrinaciones es el Dicasterio para la Evangelización, ¿no? Y el Dicasterio para la Evangelización está encargado de organizar, me parece que son 35 eventos generales que podemos ver en el calendario. Todos los demás eventos, todas las demás peregrinaciones que en cambio no organiza el Dicasterio para la Evangelización son autoría del obispo de cada diócesis, ¿no? O sea, un obispo pide esto al dicasterio y ya que pide el obispo, pues entonces se acepta esto como un grupo católico, ¿no? No como un grupo que tiene esas ideologías y esto. Por ejemplo, yo mencionaba también que hay grupos, por ejemplo, van a ir presos o van a ir políticos. Los políticos tienen también su lineamiento político, ¿no? Unos son de izquierda, ¿no? O son comunistas, otros son de derecha y así, y con sus ideas. Ellos no vienen como grupo político, aunque son políticos, ¿no? Y entonces ellos pueden entrar por la Puerta Santa, pueden hacerlo, pero no se les proclama como políticos de izquierda, ¿no? O sea, como que vienen aquí con una postura política específica, no, sencillamente a los dirigentes políticos vengan todos, ¿no? Entonces también solamente hacer ese matiz, porque si se anuncia una noticia diciendo el Vaticano ha aceptado una peregrinación LGBT, qué fuerte suena hasta de la manera, digamos, solamente primera, a distinción de que cuando uno dice es aprobado un grupo católico, ¿sí?, pero que ahora nos damos cuenta que lamentablemente ese grupo tiene esas ideologías. Sencillamente de ese matiz, inclusive para
luego lo voy a explicar allí, determinar que quien es el primer responsable de estas peregrinaciones, entonces no es el Papa directamente, y sí en cambio un dicasterio, que es el dicasterio para la evangelización. Pero más concretamente, para esas peregrinaciones secundarias, en cambio, es el obispo de cada diócesis, ¿no? Y por último, solamente decir, quizá ya adelantarlo ahora, que se les ha eliminado justamente a ellos del calendario porque no cumplen con los requisitos, es decir, que todavía el obispo no ha dado el visto bueno, ¿no? El obispo no ha dado el visto bueno. Entonces depende allí, ojalá que no le dé. Sí. Y si llega a darle, pues ya entendemos que por lo menos hay esta distinción. O sea, no es que el Vaticano está promoviendo una ideología, sí lamentablemente va a aceptar un grupo que tiene esto, pero también vienen políticos con sus posturas políticas distintas, ¿no? El sentido entonces de la peregrinación es que se espera de aquellos que van, así sean presos, así sean políticos, en este caso así sean personas homosexuales, que se comporten como católicos y ojalá que encuentren ahí algo de bien para sus vidas, ¿no? De conversión, evidentemente, ¿no? Entonces sí, solamente era eso al principio. Sí, sobre esto que le comentaron en ese comunicado, Pater, que en un momento más lo vamos a ver, esto que dijeron, ¿no? Que la razón por la que de momento los quitaron es porque les falta por allí algún papel, alguna aprobación, alguna firma, no sé exactamente. Resulta pues sospechoso esto, ¿no? Que se supone que para ser incluidos tendrían que haber cumplido con todas las exigencias que pide, porque no es fácil. No cualquier persona es aceptada, no cualquier grupo es aceptado. Es raro, ¿no? Que si no tenían todo lo necesario, que los hayan aprobado, los hayan aceptado, los hayan agendado, los hayan publicado, y sin haber tenido lo que era necesario. Eso ya resulta bastante llamativo, ¿no? Sí. Obviamente ni usted ni yo tenemos la respuesta o las razones, pero tanto usted como sacerdote, como yo como laico, pues estamos simplemente como espectadores viendo esto, ¿no? Y nos parece llamativo, ¿no? Que si no tenían lo necesario, que los hayan aprobado, aceptado, agendado, publicado. Sí. Algo que también me llamó la atención fue que ese mismo 6 de septiembre habían otras peregrinaciones y a la final solamente me parece que quedaron 2, ¿no? Es como si depuraron, no sé, o sea, no conocemos, no sabemos, pero me llama la atención que habían, me parece, 4 o 5 peregrinaciones de ese 6 de septiembre y ya después solamente quedaron 2, ¿no? No sé si depuraron, no cumplían algunos con los requisitos, no sabemos, ¿no? Sencillamente ahí está esa incógnita. Bueno, habría que ver después cómo se da todo, ¿no? Sí, entonces, Pater, antes de continuar con la siguiente porción, porque es brevísimo el fragmento que tenemos acá, entonces, más allá de que no sea el Papa personalmente el que está haciendo esto, más allá de que sabemos que sí salieron fake news diciendo que el Papa proclamaba un jubileo especial para el arco iris, o que el Papa estaba armando todo para dedicar esto al arco iris. Más allá de estas falsas noticias, más allá de estas fake news, como dicen algunos, ¿es correcto, Pater, decir que al ser un dicasterio el que se está encargando de la organización de los participantes en el jubileo, es correcto decir que efectivamente el Vaticano es el que está aprobando este grupo y es el que está incluyendo en la organización del jubileo a este grupo? Porque yo sí creo que sí es correcto, ¿no? Claro, eso es lo que están haciendo de facto, ¿no? La vocera lo que sí insistió quizá porque veía esto, ¿no? Yo me contacté con ella, inclusive Agnés me parece que se llama, yo le escribí a ella, lo que decía era que hay que como también diferenciar que ellos no están promoviendo, ni organizando ni promoviendo algo que probablemente ellos tengan, ¿no? Quizá ella ya lo sospechaba, o sea, toda esa ideología y todo esto, que también me llama la atención, pero bueno.
Entonces nosotros no estamos promoviendo ni nada de eso, sencillamente organizamos para que puedan venir, ya que el obispo nos pide esto, ¿no? A la final, quizá que el primer responsable tiene que ser el obispo, ¿no? Va a ser el obispo, pero no sabemos. Yo no sé de qué diócesis son, ¿no? Sí. Yo aquí tengo, pues estuve visitando, como ya sabe, Pater, ayer solamente presenté una pequeña porción. Esto es parte de lo que ellos son y lo que promueven y a lo que dedican su causa, ¿no? Aquí está, esto es parte de la casa o la tienda de Jonatán, tienda de Jonathan o Jonata. Dice el proyecto cristiano LGBT Plus. Está formado por creyentes que quieren conocerse y caminar juntos, aprovechando las 1000 posibilidades que ofrece Internet para que nadie se sienta solo. Dentro de nuestro proyecto hay 2 propuestas diferenciadas según el grupo de edad y los temas tratados, lo más coherentes posible con el camino de crecimiento de cada persona. Está el proyecto de jóvenes cristianos LGBT+, está dirigido a las personas de 18 a 35, y también está el otro proyecto, el proyecto de adultos cristianos LGBT+, es una jornada de personas de los 36 en adelante hasta los 50 y creo que dice 59, si por ahí me estorba la banderita de Italia. Bueno, esto es parte de nada más para que la gente, porque yo sé que nos están escuchando, Pater, pero dicen que una imagen habla más que 1000 palabras de lo que ellos promocionan este grupo. Ahí tengo pues lo que dice, ¿no? Dice: los padres con un hijo transgénero debemos salir de nuestras certezas para aventurarnos en territorios inexplorados. Cuando uno le da clic y ve lo que dicen, pues prácticamente están haciendo promoción de esto del transgénero. Dice Dios no ve géneros, pero ve el corazón. Entonces traen estas ideas, ¿no, Pate? Yo sé que pues no necesito convencerlo a usted. Usted seguramente las conoce. Dice: Dios no ve géneros, Dios ve el corazón. Sí, ahí mismo en este apartado que estás mirando hay un video escandalosísimo, pero un video tremendo, ¿no? Que habla al respecto de cómo vivir el poliamor, ¿no? El poliamor, ¿no? O sea, y ponen un video donde están 2 varones y una mujer en la cama y viviendo, o sea, así, y tienen como objeto del video es cómo decirle a tus padres para que te acepten en esta vivencia del poliamor, ¿no? Que para los que no saben es tener algunas parejas a la vez y vivir relaciones afectivas y de intimidad juntos, ¿no? Entre más de 2 personas, ¿no? Eso es una cosa tremendísima. Solamente quizá hacer una pequeña aclaración. Esto de aquí que estamos viendo de el proyecto Jonathan, esto no es católico, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo como claro. Eso no está ni siquiera liderado o dirigido por un sacerdote católico, sino que de ese proyecto Jonathan hay una asociación que nace que se llama la Tienda de Jonathan, ¿no? Y esos en cambio son voluntarios de ese proyecto Jonathan que han elaborado pues esa otra asociación, ¿no? Y ellos sí están con un sacerdote católico. Ellos no son tan así, digamos, tan descarados, por lo menos, en sus publicaciones, porque claro, está un sacerdote y seguramente son más, ¿cómo decirlo?, más sutiles, ¿no? Sin embargo, también tienen ideologías. A mí no se me hace difícil detectar rápidamente que tienen esas ideologías, ¿no? Aunque son más sutiles, como ahí, cómo aprender a aceptarte, cómo aprender a vivir el amor, la caridad cristiana, bla, 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 pero ya mirando uno, profundizando, se da cuenta, y yo mostraba justamente eso en el video, ¿no? Pero quizás sí, solamente hacer esa distinción entre el proyecto Jonathan y la tienda de Jonathan, quizá para que también no sea tan fuerte para el sacerdote una carga que él no está apoyando, ¿no? O sea, el sacerdote no está apoyando esto del poliamor, el sacerdote no está apoyando, por lo menos directamente, no sabemos luego en su vida personal, ¿no? Pero no está oficialmente apoyando todo eso, sino que más bien a este pequeño grupo que nace del proyecto Jonathan, que es una parte católica, ¿no? Y ahí no sé cómo él lo manejará. Sí. Se ve que no está bien, pero se ve que no está bien. Yo investigué un poco. Sí, o sea, como toda asociación, porque así se presentan ellos, ¿no? Como una asociación.
tienen como ramas, pero todos están bajo bajo el mismo paraguas, creo que le llaman, están todos bajo lo mismo. La dirección espiritual, según ellos lo presentan, tienen sacerdotes. O sea, no es, o sea que este proyecto de Jonathan no se independizó. No es así como que terminaron mal y salió otro grupo diferente, más radical, sino que es parte de la misma asociación. Todos están, de hecho, cuando uno va, no hacen una distinción en que son diferentes apostolados o que son diferentes grupos o que los otros eran más rebeldes y se separaron. No, todos entran en el mismo espectro, están exactamente en la misma página. Tanto Proyecto Jonathan como la tienda de Jonathan están bajo la misma página, porque una misma asociación. Eso porque sí lo estuve revisando. Mire, de hecho, no me voy a entretener mucho, Pater, pero solamente para que la gente pues vea, ¿no? Ahí tienen uno que dice, bueno, tienen las dos manos de dos varones ahí, pues agarrándose. Bueno, no voy a tener mucho, acá está otro. La transfobia en Italia. Cuando uno lee, Pater, los artículos, te dicen que pues la iglesia se ha equivocado y que la iglesia, al no Sí. aceptarlos con las prácticas, ellos lo que quieren es que los aceptemos, le llaman inclusión radical, que los aceptemos así, como viven, con sus proyectos de vida, con Ideología de sus... género, sí. Sí, sí, Ujú. exacto. Bueno, seguimos acá y ellos promueven estas tres cosas que están ahí, Pater. Promueven parroquias, dice así, parroquias amigables con LGBTQ, universidades amigables con LGBTQ, y como que suena bonito, ¿no? Porque dice amigables. Pero ya cuando uno va a lo que, a lo que ellos piden, uno se da cuenta que no, lo que quieren es lo que le llaman inclusión radical, que los aceptemos tal y como vienen con sus prácticas, ¿no? Sí, sí, eso. Eh, Aquí está lo que le decía Inclusive, Pater. inclu- Ellos están anunciando que, que va a ser restaurado, que va a ser, que los borraron del calendario, pero aquí entra lo que usted decía. Los van a volver a incluir, nada más es una cuestión de un papel, ¿no? O de una firma, algo así. ujú. Pero, ¿usted escuchó hablar de este ministerio, New Ways Ministry? No. El que me Ok. decías ayer me parece, ¿verdad? Sí, no, Sí, no. sí, este ministerio, Pater, ellos son como una asociación hermana. Digamos que esta es la parte americana. Es la parte americana, pero están en muchos países de habla inglesa. Y ellos son los de lo que ellos les llaman las misas LGBT. Ellos son los que se encargan de poner las banderas tanto afuera como adentro, incluso en el altar. Cuando de repente ve uno un sacerdote que trae el arco iris, son ellos. Si alguien se pregunta Ujú. quién hace todo esto, ellos son los más famosos. No digo que son los únicos, pero sí son los más famosos. Y acaban de publicar que este grupo, que es Pro Arco Iris, va a volver a ser reinstalado, que nada más es cuestión de algo administrativo, algo así. Y ya están diciendo que sí los van a volver a poner en la agenda, ¿no? Y cuando salió la noticia, pues obviamente ellos estaban haciendo fiesta. Ahí está lo que ellos publicaron en su página oficial. La peregrinación del año jubilar LGBTQ es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, o sea, de cuánto hemos avanzado. ¿Y sabe qué, Pater? Acá regreso con usted. A mí me dio tristeza cuando leí este artículo, porque dan a entender que Juan Pablo II fue malo. Porque dicen que en el año 2000, cuando fue otro jubileo, en el año 2000, que no se les trató bien, que no se les aceptó, que no se les reconoció. Y dicen que Juan Pablo II, pues dan a entender como que fue un mal papa, y dicen que ahora con esta aceptación o con esta inclusión, con esta aprobación de que tengan una fecha en el jubileo donde puedan peregrinar como asociación Casa de Jonathan, pues que ahora es el inicio. Dicen que no es el fin, que es el inicio, pero no me gustó eso, de que quieren poner al Papa Juan Pablo II como alguien malo, y dicen que Ujú. ahora pues ya la iglesia ya cambió, y usted ya sabe cómo ellos traen estas ideologías. Pero bueno, padre, aquí le dejo que usted pueda hacernos algunos comentarios. Sí, solamente, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En lo que mencionas y que se pueda
pues también, digamos, al margen de la forma de comunicar quizá algún punto o algo así, que esté claro, o sea, que tanto José como yo tenemos clara la situación al respecto de las comunidades LGBT o todos esos movimientos que tienen doctrinas que más han sido ideologizadas y que lamentablemente se utilizan como instrumentos políticos, ¿no? Y que más bien la Iglesia está ahí al pendiente y que quisiera hacer algo, pero lo que, como tú ya lo mencionabas un poco, lamentablemente esto es algo así, yo lo veo así. Así como, por un lado, una comunidad machista existía en un momento, ¿no? Luego la mujer como que quiere empoderarse y luego se convierte la sociedad en una sociedad feminista, pero una cosa tremendísima, ¿no? Y es como si lamentablemente la sociedad, el grupo de personas enfrente de algo en lo que ve, no sé si decirlo así, como cierta deficiencia o cierta carencia para abordarlo suficientemente, entonces se va como al otro extremo, machistas, luego feministas, ¿no? Y ahora se están yendo en contra de las mujeres, en cambio, ahora están de nuevo reivindicando al varón y todo, como han salido nuevas líneas y corrientes de pensamiento al respecto de lo que es el varón y ya comienzan otra vez como a denigrar a las mujeres, se comienzan a burlar mucho de lo que hacen y sus cuestiones digamos, públicas que realmente a veces se prestan para la burla, pero ya comienzan de nuevo a humillarlas, ¿no? Y es como ir de un polo al otro, ¿no? Y no equilibrar esto en la verdad de lo que es la mujer, lo que es el varón, ¿no? Y algo así, pienso, también ha ocurrido dentro de la Iglesia, que también es una sociedad, al respecto de la homosexualidad y de todas estas ideologías, ¿no? Que por un lado, como nunca se trataba, allá un poco más al margen y esto, ahora como viene esta ola de, digamos, cultura inclusiva, que también la Iglesia se ha metido allí, ¿no? Que se ha dejado como contagiar con esto. Ahora, ¿cómo les incluimos? Y luego nos vamos al otro extremo, ¿no? O sea, si antes, como decías, no se les prestaba mucha atención, igual que los demás, ahí inclúyanse, ahora vamos a buscar una forma de ayudarles porque nos hemos dado cuenta que sufren bastante, y ahora se van al otro lado. Y aquí caen excesos tremendísimos, como un James Martin, que aunque no lo dice oficialmente, ¿no? Todos sabemos que realmente él promueve las relaciones sentimentales entre personas del mismo sexo, aunque quizá ha escrito un libro y en el libro no dice nada directamente, ¿no? Y que ahí no hay cómo sacarle nada, ¿no? Porque es inteligente. Porque es inteligente, ¿no? Como que se cuidan ciertas cosas, ¿no? Sí, pero uno si va al Twitter, en cambio, ahí lo caza, ¿no? Entonces, y así sacerdotes que se prestan para ponerse esas cosas, ya ni siquiera se debería llamar ornamento, esto de arcoíris y así tantas cosas. O sea, el que es católico tiene que tener esto de aquí muy claro, ¿no? Y que mientras más católicos somos, tenemos que equilibrarnos en la verdad, ¿no? Y desde ahí se tiene que hablar e intentar, pues, comunicar, ¿no? Y entonces, tú mencionabas al principio, José, que habían personas que se habían puesto como en tu contra o a decir que estabas diciendo cosas y como a reclamarte, ¿no? Y entonces también pedir a la gente que por favor tenga una especie de equilibrio también, porque no significa que si, yo qué sé, por mencionar sacerdotes o comunicadores de las redes sociales, un Fray Nelson Medina, un padre, el padre Luis Toro, solo por mencionar así como muy conocidos, un Arturo Cornejo, Javier Olivera Rabasi, o un José, por mencionar a laicos, un Cristian Huerta o algo parecido, que entre tantas personas que comunican o intentan hacerlo de la mejor manera, hay sí una herejía y hay sería algo lamentable cuando se salen de esto de la verdad, cuando ya salen del camino de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos creó en este punto, ¿no? Varón y mujer. Y nos ha creado de esta manera y buscamos en las otras personas que, o bien, si Dios les da la gracia porque ha ocurrido esto, ¿no? De poder controlar y direccionar su afectividad
de una forma ordenada, bendito sea Dios, y en el caso de que no, que puedan llevar su cruz de cada día en la castidad, en el amor, en las virtudes cotidianas, ¿no? Entonces, yo pienso que si, por ejemplo, ponemos esta gama de evangelizadores, veremos que cada uno tiene como un talante distinto. Este como que acentúa más esto de acá, este es más breve, este de acá habla como 3 horas, el de aquí hace un video bien editado, el de acá lo graba con el teléfono celular, pero, o sea, sin salirnos de aquello. Cuando uno se llegase a salir, estamos todos nosotros comprometidos en ir y a corregirle con caridad, en buscar la forma de, mira, esto de aquí no está bien, mira esto de acá. Lo que pasó con Fernando Casanova, él se salió, ¿no? Él se salió de la, no sé cómo dicen, del huacal, ¿no? Se fue para allá. Entonces, intentar buscarle, ¿cuántos sacerdotes le escribimos por interno para buscar una forma aquí acá? Y cuando ya vimos que era contumaz, pues entonces habría que hacer también una denuncia públicamente, ¿no? Para que no cause confusión lo que él decía. Pero luego si es que hay cierto talante, cierta acentuación, si ustedes van a una parroquia van a escuchar a un padre que habla más de la misericordia, van a otra parroquia, el otro padre habla más de la moral, van a otra parroquia, el otro padre habla más de la Biblia, el otro padre habla más yo qué sé, de derecho canónico. Hay como diferentes enfoques, estilos. Eso sí, ¿no? Y aparte de los enfoques y estilos, podemos incluso diferir en las cosas que son diferibles, en las cosas que son opinables, Exacto. por así decirlo. Y está bien, debemos tener espacio para eso, ¿no? Es lo bonito de ser católico, que repito, en lo opinable, en lo diferible, y hay que aprender a convivir, independientemente de que quizás otros no están exactamente pensando igual, repito, en lo opinable, en aquello en lo que tenemos espacio, libertad para tener un matiz, ¿no? Pero yo creo que, y sé que usted estará de acuerdo, Pater, creo que arriba y encima de todo esto, de personalidades, de estilos, de opiniones, de esta libertad que tenemos, está la moral católica, ¿no? Está la moral católica, que esa la tenemos bien clara, la tenemos bien fija, y de ahí sí no podemos, de ahí sí, y por eso dije que estoy seguro que estará de acuerdo conmigo, de ahí sí no podemos movernos, porque eso es algo que todos los católicos, para estar en comunión y en una buena conciencia, todos debemos adherirnos a toda la doctrina católica, a la moral católica, ¿no? Y aquí es donde, como usted decía, aquí es donde entran los problemas con este grupo que pues se le está incluyendo y que ayer usted es cierto, usted me decía fuera del aire, me decía José, parece ser que solo los quitaron momentáneamente, que porque fue un requisito, pero parece ser que los van a volver a traer. Y ahí es donde está la razón. Si alguien me preguntase por qué decidiste cubrir esto, por esto, ¿no? Porque veo un problema, aún si se portan bien, o sea, aún si no van con banderas, si no fueran con banderas, si no fueran con las camisas o sus vestimentas que usan, si no fueran con las pancartas, ¿no? Haciendo promoción de su ideología, aún si van bien portados y bien vestidos y bien peinados, por así decirlo, yo sí veo un problema porque este grupo representa una ideología muy concreta, y no solamente muy concreta, sino algo que se opone a la moral católica, ¿no? Se opone muy fuertemente a la moral católica. Y aquí estoy hablando exclusivamente de la ideología del arco iris, la ideología que, como estábamos viendo hace un momento, ellos pues están promocionando en su página, ¿no? Mire, padre, alguien pudiera decir, ok, José, pero el otro ministerio que tú señalaste, ¿sabe, Pater? Antes de que se me olvide, me dicen que se escucha un poquitín, no mucho, un poquitín de estática. No sé si le pudiera bajar un poquitín a su audio. Ahí quedó perfecto. Gracias, Pater. Alguien podría decir, bueno, José, pero la casa de Jonathan es una cosa, y tú ya estabas hablando del otro ministerio que se llama New Ways Ministry, que no es oficial, hay que decirlo. La iglesia no lo tiene aprobado, pero sí hay muchos, hay que decirlo también. O sea, oficialmente no está aprobado por la iglesia católica, pero desgraciadamente, Pater, tienen apoyo de obispos y tienen apoyo de algunos cardenales. Y este grupo que hace las misas arcoíris, y los sacerdotes se visten de esas maneras, ellos están totalmente hermanados con la casa de Jonatán. Y aquí lo tengo, esto lo saqué de la página de New Ways Ministry, Nuevos Caminos Ministerio, así se llamaría, Nuevos Caminos. Y vea lo que dice sobre la casa de Jonatán.
Dice, la tienda de Ionata, dice, el grupo LGBTQ, dice, italiano, que organiza la peregrinación, tiene una larga relación con New Ways Ministry. En 2022 le pidieron, o sea, la casa de Jonathan le pidió a New West Ministry que publicara un libro de historias de padres italianos, de personas lesbianas, gays, etcétera. Y dice, puedes comprar el libro. Ahí están promocionando este libro que vino como iniciativa de la casa de Jonathan, donde vienen las historias, pues, de estas personas. Que hay que decirlo, no estamos hablando porque la gente se confunde, Pater, y aquí sí me gustaría escucharlo a usted. eh, Usted y yo sabemos que una cosa es el penitente, el que está luchando con sus pecados, el que quiere vencer sus pecados, el que quiere convertirse, el que busca la ayuda para vencer al pecado. Pero estas personas, cuando uno va y lee todo lo que ellos escriben y dicen y promueven, no son penitentes. Son personas que quieren ser aceptadas tal y como viven, tal y como son con sus prácticas. Entonces, no sé si usted quisiera decir algo para hacer una diferencia marcada de lo que es el penitente que está buscando la conversión, la santidad, y los grupos ideologizados, que más bien quieren ser incluidos radicalmente, es decir, ser aceptados con todo el paquete, y aquí me refiero con sus maneras de vivir. Algo que usted ya lo dijo por ahí, lo dijo de pasada, padre, que cuando uno va en la práctica y ve lo que hace James Martin y grupos semejantes o estos grupos, te das cuenta que son personas que, y yo le he dicho mucho, quizás usted me ha escuchado, la mayoría, padre, están unidos a lo civil, porque viven en países europeos o algunos en Estados Unidos, y están unidos a lo civil, y algunos donde sus países se los permiten, no sé si usted lo sabía, incluso tienen niños en adopción, tienen toda su vida configurada para vivir de esa manera, y son los que están exigiendo que quieren ser parte de la vida de la iglesia y ser aceptados así como ellos quieren vivir, ¿no? ¿Cuál es Sí, la diferencia entre estos grupos y los que en verdad quieren la conversión, padre? sí. Antes de eso, solamente un pequeño detalle que lo mencionabas tú. Este, Me parece que también el Vaticano va a tener que aprender, ¿no? O sea, claro, uno desde acá como si fuera el maestro, ¿no? Pero yo creo que ya que nosotros estamos tanto en las redes sociales a nivel, digamos, divulgativo, a nivel de cuestiones polémicas e intentar aclarar con la fidelidad en la doctrina, eh, es como si el Vaticano en algunas cosas como que le falta tino, como si no se da cuenta, como si no están las cosas claras. Por ejemplo, el Papa, por mencionarlo, ¿no? El Papa ha hablado claramente al respecto de la degeneración de la ideología de género, como una cuestión fuerte, o sea, con términos claros y fuertes contra ella, ¿no? Pero luego, es, como al nivel, digamos, de proyección hacia la sociedad, con ciertas cosas que se dan en el Vaticano, ¿no? Como un James Martin, por ejemplo, mismo, en el Vaticano, él mandándole una carta diciéndole que bueno el proyecto que tiene él de acoger a estas personas, y es como si, o bien hay una especie de mal comunicación, no sé cómo entenderlo. O sea, para mí, sencillamente, ahí hay opiniones. Unos dirán una cosa, dirán otra cosa, pero para mí muchas veces me resulta como si no le informan bien, ¿no? Que también depende de qué personas están rodeadas alrededor del Papa, porque en este punto él ha sido muy drástico, muy correcto. Por ejemplo, recientemente hablaba de los seminarios y decía que no está bien que hayan ahí personas con tendencias homosexuales, ¿no? Y les decía así fuerte, que ya basta de esto, ¿no? Y que eso no puede haber. Y, y claro, esas comunidades se enfadaron muchísimo, ¿no? Y luego un dicasterio que viene y acepta algo así, es como si no tienen todavía proyección de lo que impacta de manera global, ¿no? Y pienso que esto tendrá que en algún momento como ser, no sé si decirlo así, manejado por personas que tengan un poco más de conocimiento o
de, de talante para llevar esto, ¿no? Porque lamentablemente, mira esas cosas cómo suceden así, por no comunicarlo mejor, por no hacerlo de una manera este, más clara, ¿no? Sino que todo lo dejan así como en el aire y aquí y acá. Solamente decir esto, eh, que, que de alguna manera, insisto, nosotros, por estar tanto tiempo aquí y manejar esas cosas, como que lo prevemos y lo vemos como más Ujú. natural. Y no sé, me parece que hay ciertas cosas del Vaticano que también hay a veces personas que no saben mucho de algunas cosas y, Sí, por ejemplo, ahora veía aquí en las universidades como que, wow, una cosa impresionante, cuestiones tecnológicas, ¿no? O cuestiones de manejar esas cosas. Personas que están siguiendo dentro del Vaticano la especialidad de comunicación, ¿sí? Que van a ser los encargados de la comunicación entre el obispo, por ejemplo, y los demás obispos, o el obispo y la sociedad o la política, y en este caso también el Papa y la comunicación con los medios de comunicación, que se quedaban asombrados y estaban estudiando, y está en el último año, se quedaban asombrados de lo que yo tenía, lo que yo hacía en Internet. Me decía, pero ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo? Y el impacto, tantas personas ven esto y tantos comentarios, y aquí y acá. O sea, no sé, es como, solamente lo dejo ahí también porque será un tema también en el futuro, pienso, de cómo se está asesorando toda la cuestión de comunicación, ¿no? Porque la iglesia nunca antes tuvo algo así. Siempre fue Roma, ahí, encerrados ellos, y la comunicación llegaba después de no sé qué cuánto tiempo a una diócesis, y solo a la diócesis, nadie más se enteraba, ¿no? Actualmente, como estamos globalizados, la iglesia va a tener que aprender a comunicarse de una mejor manera, ¿no? Y ahora, en cuanto a lo que me decías de las personas que tienen Pater, esas tendencias. Uh-huh. perdón la interrupción. Antes de que sí transicione a que nos diga cuál es la diferencia entre el penitente que busca la conversión y estos grupos ideologizados, ¿no? Que desafortunadamente pues ahora les están incluyendo como grupo, porque no es de, muchos se confunden y dicen, pero oye, no les puedes impedir que ellos también vayan a peregrinar, pero la iglesia nunca lo ha hecho, para eso no se necesita un permiso especial. La iglesia siempre lo ha hecho, usted también incluso lo ha dicho, he visto que lo ha mencionado, la iglesia siempre ha tenido una pastoral con ellos, o sea, lo que es nuevo es la ideologización, pero la iglesia siempre ha ayudado a personas con esos pecados, con esas luchas, siempre los ha acompañado, siempre ha estado, pues simplemente veamos las cartas de San Pablo, ¿no? San Pablo ahí habla de personas que fueron redimidas, que fueron convertidas, que tenían esos problemas. Eh, y sí es importante, pero sobre esto que decía Pater, que es un punto interesante que usted tocó, yo, en lo personal, padre, yo creo que sí están muy bien informados. Yo creo que incluso las personas encargadas en Roma son de las mejores informadas del mundo. Estoy seguro que cualquiera de ellos me daría a mí una cátedra de quién es James Martin, de la literatura de James Martin. Estoy seguro que yo sería como un niño de kindergarten, de jardín de niños, sería como un niño de jardín de niños en cuanto a quién es James Martin o personas semejantes que promueven este tipo de ideología. Entonces, yo sí lo veo quizás un poco distinto. Yo sí creo que sí están bien informados. Ahora, tocante al Santo Padre, al Papa Francisco, yo sí tengo que reconocer que algunas veces sí he pensado que personas que están en torno a él, eh, porque el Papa depende en una medida de personas que colaboran con él, y algunas veces sí me ha pasado por la mente, digo, no estoy seguro que las personas que lo aconsejan, que lo asesoran, le estén pintando el panorama como debería ser, porque hay que ser sinceros, ellos tienen sus, me refiero a los colaboradores, tienen sus formas, tienen sus ideas, tienen sus favoritos, y yo estoy seguro que algunas veces esto llega a influenciar o llega a afectar en alguna medida en algunas cuestiones, porque es parte de la vida humana, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo siempre va a proteger a la iglesia en cuanto a la doctrina, en cuanto a la moral. La iglesia es indefectible, la doctrina es infalible, pero más allá de lo que es la doctrina, más allá de lo que es la moral, ya las decisiones administrativas, disciplinares, pastorales, ya sabemos que ahí es donde ya podemos, la barca, es donde la Mm. barca se puede
se puede sangolotear, como dicen en algunos lugares, se puede mover para diferentes lados, ¿no? Y yo sí creo que al menos las personas que están como encargados, yo creo que están bien informados. Yo, de hecho, estaba leyendo, ¿sabe lo que reportan estos grupos, Pater? Y bueno, aquí yo solamente comparto lo que ellos mismos están diciendo. Dicen que estos grupos supuestamente tienen el apoyo del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. eh, Dicen que tienen el apoyo de él, que tienen el apoyo del cardenal Fisichella, perdón, el cardenal Fisichella. Y de acuerdo a lo que está, y lo puedo mostrar en la pantalla, dicen que incluso que el Papa Francisco no es ignorante, que él sabe y que supuestamente el Papa, es lo que ellos dicen. Obviamente si alguien me reta y me dice, pero tú escuchaste cuando el Papa les dijo que sí, no escuché, pero ellos así lo reportan. Al menos mencionar que estos grupos están reportando que les estarían dando luz verde, por así decirlo. Eh, ya desde mi punto de vista, Pater, sí, a mí se me haría difícil que un cardenal tome una decisión de incluir por primera vez a un grupo con estas ideologías sin que el Papa lo sepa. Se me haría como muy difícil. Entonces yo sí creo que no es algo descabellado pensar que este grupo esté mintiendo, ¿no? Pero bueno, esa es mi perspectiva. Ujú. Lo que dije anteriormente es mi perspectiva, ¿no? Sí. Eh, Sí, Bien. solamente yo más me Ujú. refería a la cuestión de impacto global, ¿no? A esa cuestión de impacto global. Me parece que la iglesia tiene que aprender esto, ¿no? Y claro, si es que ya en cambio hay personas que tienen en cambio ya estas tendencias, esta ideología, toda esta cuestión, más bien se va a valer del puesto que tienen para promover todo eso, ¿no? Pero sí, ya algún día pasarán. Sí. Esperamos, ¿no? Muy Sí, bien, sí, Pater. Ahora sí hay lo dejo. malos cardenales. O sea, eso disculpen que lo diga así, pero, o sea, hay malos obispos y hay malos cardenales y eso no hay que ocultarlo, ¿no? Sí, eso Sí. está claro, ¿no? Muy bien, Pater. Gracias por ese comentario. Ahora sí, Pater, porque algunos se pueden confundir, ¿no? Y pueden escucharnos y pueden decir que ustedes no tienen misericordia de estas personas, que no se dan cuenta que todos somos pecadores, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero hay una distinción entre aquellos que están buscando, aquellos penitentes que están buscando la conversión y grupos que de manera militante públicamente están con una ideología, ¿no, Pater? Sí, sí, eso lo vemos desde un laico hasta un sacerdote y también algún obispo y hasta un cardenal. Y sí, sí, eso sí, es muy lamentable, ¿no? En cuanto a lo otro, en cambio, de lo penitente, ¿no? El penitente tiene más que una actitud, tiene que encontrarse en un estado, ¿no? Se llama el estado penitencial. ¿Qué significa esto? Que alguien, en este caso la persona, se da cuenta del horror de su pecado, de qué cosas están mal y qué cosas delante de Dios se da cuenta que no son coherentes con eso que Dios le está proponiendo como una vida, que aunque ahora no lo ve claramente, sabe por fe que es lo mejor. El penitente entonces tiene la esperanza, inclusive cierta por la gracia y misericordia de Dios, de que va a poder salir de allí, y por eso es que no se va a cansar de insistir continuamente, gracias a que Dios también pone ese deseo en el interior de luchar contra aquello que va a desdecir o va a contradecir su ser cristiano. Entonces, cualquier forma de pastoral que en cambio intente camuflar, intente apaciguar conciencias o intente indicar un camino que sea distinto al que es evangélico, al que propone el Señor, eso hace que la persona no esté en estado de penitencia, no es un penitente. En cambio se transforma más bien en lo que dice el Salmo 1, los diferentes actitudes o formas de estado delante de Dios, que puede ser o pecador, o puede ser un pagano, o puede ser un cínico. Son como los tres caminos desviados del que en cambio es el correcto, que es el camino del justo, del que quiere hacer la voluntad de Dios. Un pecador empedernido, o un pagano que deja totalmente a Dios, o un cínico. Y a veces se entremezclan estos tres, ¿no?
Y hay personas, y a veces ocurren con, lamentablemente, esas ideologías, que lo que intentan es, entonces, el camino del pecado, como apaciguarlo, esconderlo, ahora lo ponemos por aquí resguardado. El camino del pagano, porque ya no veo a la iglesia como lo que significa, lo que es delante del mundo, como el cuerpo místico de Cristo, que hace posible, siendo sacramento, tipo de sacramento de salvación para los hombres, que yo me reconozca y con humildad siga sus consejos. Y el del cínico, porque me doy cuenta que la palabra de Dios, o que la tradición cristiana, o que la revelación dice una cosa, pero ahora yo quisiera que sea distinto. Y basándome, por ejemplo, este mismo grupo decía, como ya fue sacado en el año 1990 de la OMS esto de las tendencias homosexuales, entonces ahora el catecismo tiene que cambiar. Y ya que la OMS tiene más autoridad, tendría entonces el catecismo que acoplarse a lo que dice la OMS. Ese ya es el cinismo, ¿no? Entonces son como esas tres vías que son absolutamente contrarias, en cambio, al sentido y al estado de de penitencia, ¿no? Esto es, pues, lamentable cuando dentro de la Iglesia Católica se da una pastoral que evita el estado de penitencia, y más bien se va por estos derroteros que mencionaba, ¿no? Entonces, claro, si es que alguien va con estas ínfulas, en cambio, de, como has mostrado esto, ¿no? Que me parece muy desagradable, que salen ellos diciendo, es como el inicio de una aceptación más grande y todo esto. Por ejemplo, esa noticia que tú me das ahora, no sé si me la pasas por interno, yo se la voy a pasar a esta chica que te decía, es una chica de 30 años, se llama Agnes, y ella está justamente relacionada con ellos, me refiero con el dicasterio para la evangelización. Le voy a mandar a ver qué me dice, y también para darme cuenta quiénes están allí, ¿no? Y si es que ella me dice, no, pero no pasa nada, y que ni sé qué, ni sé cuándo, quisieras también ver cuál es la respuesta que tienen ellos, ¿no? Sí, yo se la paso por interno, le paso los enlaces. Claro que sí, padre. Muy bien. Entonces, para los que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que queda claro que una cosa son grupos militantes con esta ideología que no quieren cambiar, al contrario, tienen todo diseñado para continuar con su manera de vivir y aparte exigen lo que ellos llaman inclusión radical, exigen que los aceptemos con estas prácticas, porque no estamos hablando aquí de una aceptación como, por ejemplo, imaginen, no sé, que yo batallo con el pecado de la envidia y el orgullo, pero batallo feo, soy muy envidioso, soy muy orgulloso, y no es así como que le diga al Padre, Padre, ayúdeme, quiero vencer este pecado, acéptenme, ámenme, no me corran de la parroquia, no es ese tipo de, no es eso. Ellos quieren venir, formar su colectivo, tener sus banderas, sus pancartas, sus maneras de vivir contrarias a la moral católica, y incluso hasta le llaman inclusión radical. Yo, Pater, pues desafortunadamente son temas que uno no quisiera tocar, pero yo he hecho programas donde he hablado de esta llamada inclusión radical y pues como usted lo dijo de pasada, pero lo dijo, hay personas, hay obispos, hay cardenales que desafortunadamente se están prestando en alguna medida para este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí como usted dijo, pues que Dios nos ayude porque pues al final Dios sí está en control, más allá de que somos responsables y sí vamos a dar cuentas, pero es cierto, la iglesia es de Dios y Dios está en control. Sí, de hecho estos grupos, recientemente, Pater, no sé si usted escuchó, tal vez si no ha escuchado, está sentado, si no está sentado, siéntese, Pater, porque tal vez se va a ir para atrás. Recientemente, acá en los Estados Unidos, un obispo aceptó en la vida religiosa a un eremita, ¿se dice así, padre? ¿Un eremita o un ermita? Como Ermitaño. un ermitaño, ¿verdad? Un monje ermitaño, es decir, que no está en comunidad. Lo aceptó y resulta ser que, pues que este ermitaño, este monje, pues no es monje, no es ermitaño, es ermitaña, es monja, pero se hizo todas las cirugías
es transgénero, en pocas palabras. Ujú. Es un transgénero, es una mujer transgénero que ahora se presenta como varón, y un obispo, que por cierto era mi vecino, donde yo vivía antes, lo ha aceptado oficialmente y sacó el comunicado oficial de la diócesis, aceptándolo como un ermitaño diocesano. Y esto ha despertado una controversia grandísima porque hay un documento de la iglesia que dice que una persona que se ha sometido a las cirugías del transgénero no puede ser aceptada en la vida religiosa, y que yo sepa creo que es el único caso que se tiene, no sé si habrá algún otro caso, pero ¿por qué menciono esto? Eh, Porque pues tenemos, como usted decía, tenemos hasta este obispo, hasta obispos eh, que están pues prestándose a estas cosas, y, y esto es importante, ¿no? Porque luego la gente, al menos a mí me preguntan que por qué yo cubro estas cosas, ¿no? Es que pues no las puedo esconder. Si las escondo es como hacer más daño, es como pretender que no existen. Es como las sectas fuera del aire. Yo le platicaba al padre que en las sectas eso te dicen, que te calles, que no digas nada, porque tú hablando es como que estás en contra de lo que el líder de la secta no quiere que hables. Y este obispo, que es famosísimo porque él es pro arcoíris, pero al 100, yo creo que es tal vez el más militante acá en Estados Unidos. Lo premiaron, le dieron un premio, precisamente el ventado New Ways Ministry, que hacen las misas de colores, le dieron un premio que dan cada año por ser un obispo pues ejemplar, excelente, que sí es misericordioso y es bueno. Pero este obispo dice que la iglesia necesita deshacerse de los marcos teológicos obsoletos, que cuando uno va y revisa lo que él escribe, pues no, se está refiriendo que debemos cambiar la moral. Él propone también que se cambie la moral sexual que está en el catecismo. Y ahí está todo el artículo, no lo voy a leer obviamente, pero este obispo que acaba de ser condecorado, por así decirlo, este obispo pater que acaba de ser condecorado, también hace unos meses pues hizo esto, que aceptó a una mujer que hoy se presenta como hombre y se hizo las operaciones y todo, como un ermitaño. Lo tiene como un ermitaño oficial de la diócesis. Entonces, para que la gente vea de qué estamos hablando, ¿no? Para que la gente pueda decidir si realmente hay una justificación para tratar estos temas, ¿no? ¿Cómo ve, Pater? Sí, sí, eso es tremendo, es lamentable. Por ejemplo, también en Alemania o en Bélgica, me parece, que también estaban hablando de aceptar en el seminario a personas también, ¿no? Con cambios de sexo y cosas así, ¿no? Sí, sí, eso es una lacra, ¿no? Que hay en la iglesia y que tiene una raíz, digamos, ni siquiera en la teología que ellos realizan, ¿no? Sino que tiene que ver más profundamente, porque la teología inclusive es hasta un ejercicio del razonamiento, ¿no? Y que por ende es una expresión de algo que va más internamente, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho más con una cuestión, inclusive hasta yendo a la raíz de relación con Dios, ¿no? Yo realmente lo veo así, ¿no? Es una cuestión de relación con Dios, de reconocer quién es Él y qué es el ser humano delante de Él. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, la teología de Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, porque mientras todos comienzan a hablar de cuestiones ya teológicas, filosóficas, históricas, arqueológicas, él siempre daba un paso atrás y decía, primero Dios, ¿no? O sea, un pasito atrás. Antes de hablar, ¿cuál es, por ejemplo, cuando se hablaba al respecto de la evangelización en la iglesia, cuál es la misión de la iglesia? Entonces, a ver, el anunciar el evangelio, la conversión de los hombres, hay que utilizar esta forma, este método, y él un paso atrás, no, un paso atrás. El primer sentido de la evangelización es Dios, es darle gloria a Él. Y si nadie se convierte, no pasa nada, ¿no? O sea, ir como más atrás, a lo más profundo. Otra vez la referencia es Dios, ¿no? Y en estas ideologías, en estas cuestiones teológicas, en esos apoyos de ciertos eruditos, de eclesiales, digamos así, que a veces puede pasar,
es esa ausencia de regresar otra vez, como un paso en retro, a lo más importante, mirarle a Él y entonces, lo que decía San Juan Pablo II, regresar al principio. Y los creó varón y mujer, ¿no? En este punto específico, ¿no? Y a veces sencillamente se sale de la órbita, digamos, teológica más profundamente subjetiva, ¿no? Mi relación con Dios, y luego, ya, me parece esto de acá, lo de acá, hay nuevas teorías, esa reinterpretación, lo de acá, las palabras de Jesús ya no son tal cual, se puede mirar de otra manera, lo que dice la iglesia, no, ahora hay como hacer una reinterpretación de aquello, ¿no? Y sí, eso es lamentable, ¿no? Y por eso tenemos que orar mucho. Ahora, sin embargo, también considerar lo otro, ¿no? Que también hay cosas muy buenas, o sea, sería un escándalo si es que no, dentro de la iglesia, ¿no? O sea, hay sacerdotes fieles. Lamentablemente, lo que nosotros vemos en internet es siempre lo más amarillista, e inclusive de los buenos sacerdotes solamente vemos aquellos que tienen alguna especie de don de gente, ¿no? Que han podido como ser visibles o representativos en las redes sociales. Pero hay tantos otros que están dando la buena batalla, que se están esforzando, que están ahorita mismo allá en un lugar olvidado, luchando con el demonio prácticamente para salvar almas y tantas cosas, ¿no? Entonces también es bueno como intentar como que también vean esta parte o este rostro de la iglesia. Y hablando más concretamente, ¿no? Aquí como en confianza, José, yo veo que tu contenido es de denuncia, de que la gente esté informada para que se dé cuenta de la realidad de la iglesia, y me parece muy bien, ¿no? Muy bien. Y si has tomado esto como una misión, sencillamente como decirte que uno tiene que asumir luego las consecuencias, ¿no? Porque las consecuencias serán las personas que comienzan a decirte, mira eso de acá, mira que eso de aquí, mira eso de acá. Sí, o sea, sí, que delante de Dios también uno como que diga, bueno, si voy a asumir esto, sé que tengo que asumir las consecuencias. Y entonces, muy probablemente, José, habrán sacerdotes, no sé si quizá tu obispo, no sé, que quizá en algún momento comiencen a decirle muchas voces, pero él pasa hablando esto de la iglesia y ya tergiversando y diciendo, pasa hablando todo el tiempo mal de la iglesia, y quizá en algún momento hasta te quieran como, digamos, callar o algo parecido. Digamos, ahí solamente, digamos, te acompaño también con mi oración y esto que estás realizando, ¿no? Porque, claro, uno asume una misión y si ves que es por allí, ¿no? Asumir también las consecuencias, ¿no? Sí, yo creo que ese punto que usted destaca es bueno, reconocer lo que hay que reconocer, pero sin olvidarnos de que no todo es oscuridad, no todo son malas noticias. Yo creo que sí, esa parte sí es importante, porque uno puede tener buenas intenciones y uno puede ser objetivo, pero aún así se puede perder el balance y uno puede ahogarse pensando que ya todo está perdido y que no hay nada bueno sucediendo en la iglesia. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que sí, que uno debe siempre buscar sabiduría, siempre estar viviendo una vida sacramental, una vida cerca de Dios para no perder el piso, no perder el balance. A mí también me gusta, no sé a quién se le escuché, para ser honesto, padre, pero alguien le decía a un sacerdote, ya me acordé, fue un sacerdote de España, no es español, pero vive en España, dice que le decían, ¿por qué usted cuando trata así como reportajes o noticias, cuando habla de esos temas, ¿por qué se enfoca en lo malo? Y el sacerdote respondía, dice, porque cuando yo voy al médico, yo no quiero que el médico me diga que mi oreja está bien, no quiero que me diga que mis bíceps están funcionando bien, no quiero que me diga que la cintura funciona bien, que no tengo problemas en los discos.
Lo que quiero que me diga es qué es aquello que necesita atención y qué es aquello que hay un problema para no dejar que pase más tiempo y que después el problema se convierta en un cuadro, pues crítico, ¿no? En una crisis. Entonces, también eso me ayuda a recordar, porque uno puede hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué enfocarse en aquellas cosas que le están haciendo daño a la iglesia y que son contrarias a la tradición de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es esa, porque cuando uno va al médico, uno quiere saber qué es aquello que necesita atención urgente. Ahora, que hay personas que se dedican al fisiculturismo, a la enseñanza, a la apologética, a la espiritualidad, a la mística, claro que las hay. Y deben continuar. Y se necesita. Y estaríamos sufriendo si no tuviéramos todo eso. Pero solamente para tratar de arrojar un poco de luz, el por qué también se vuelve necesario que el doctor nos diga, hay un cáncer, sí hay un cáncer. Y como usted dijo, y gracias por su consejo, cuando uno de alguna manera toma como parte de, no es lo único, pero sí es cierto, tiene usted razón, lo he tomado como parte de, porque muchos años no lo incorporaba, lo evitaba para ser honesto, pero sí lo he incorporado y lo he tomado como parte de lo que hago. Y sí, es cierto, alguien pudiera pensar que me estoy enfocando solamente en los problemas, pero hay una razón. Hay una razón por la que sí cubro también cuando hay un tumor, hay un cáncer, algo que está en contra de la fe. Creo que mi deber es hacerlo eh, conforme a la verdad, caritativamente, como pide el derecho canónico, siempre guardando la dignidad del oficio sagrado que tienen todos los ministros de Dios, y siempre fiel a la verdad. Y si uno falla, si uno se equivoca, hay que rectificar, hay que mejorar, hay que ir adelante, ¿no? Pero sí, esa es la razón, ¿no? Por la que de repente se vuelve necesario tratar esos temas que humanamente yo quisiera no tratarlos. Humanamente yo quisiera nunca haber tocado estos temas, porque usted tiene razón, padre, sí han venido consecuencias, pero es parte de, y pues le agradezco el consejo. Em, Muy bien. Bueno, la otra parte del video, padre, pues Bueno, acabamos de ver el video. sí, creo que, mire, yo para hacerle justicia a usted, ¿no? Porque alguno puede estar acá viendo y puede decir, no, el padre Byron no reconoció que sí publicaron y que lo borraron. No, el padre sí lo reconoció. Nada más que la intro ya la cubrimos y varios que quisieron usar las palabras de la intro del padre para decirme que yo era un fake news y que estaba reportando noticias falsas, ¿no? Pero en la segunda parte es donde usted cubre eso que sí estuvo en la página oficial del jubileo. Permítame un Claro. momento, Mire, rapidito porque No se ha organizado no le quiero robar mucho tiempo. A ver, es aquí donde usted ya comienza a explicarlo. misteriosamente lo A ver, un poquitín hacia atrás. de diciembre, pero A ver. prudencia, porque se ha prestado esto para tantas noticias. ¿Por qué lo digo? Porque en la página oficial del Vaticano estuvo esta peregrinación, insisto, no LGBTQ o alguna cosa así, sino la peregrinación de esta tienda de Jonathan. Estuvo. Para los que acaban de llegar, que el padre ya explicó que sí, que es un grupo que tiene toda esta ideología en sus páginas de internet y para si alguien va llegando y no escucha todo lo que dijo el padre, solo para que lo recuerden. Por unas horas, el 9 de diciembre. Perdón, padre. Y que en el mismo video también lo digo después, ¿no? Lo aclaro ahí. Sí, padre. Pero luego, sospechosamente, misteriosamente, lo borraron. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos aquí la página, como les indicaba, aquí no está. Pero padre, ¿usted cómo sabe que sí estuvo alguna vez? Porque hay formas de saber o de mirar páginas que han sido eliminadas. Por ejemplo, aquí la tengo.
¿no? Hay una forma, para los que saben de internet un poco de estas cositas, pues van a entender. He entrado a la página donde se puede mirar esto y aquí está. 6 de septiembre de 2025, peregrinación de la asociación La Tienda de Jonathan y otras asociaciones. Estaba destinado o programado para el 6 de septiembre. Estuvo público el 9 de diciembre. Aquí, a ver si se puede ver. Aquí está. Aquí al lado derecho, superior izquierdo. Ustedes pueden verlo. Voy a mover un poquito. Aquí está. Aquí está. 9 de diciembre. ¿Sí ven aquí? Estuvo, pero actualmente está eliminada. ¿Cómo sabe padre que está eliminada? Fácilmente. Vamos a cualquier noticia al respecto que mandaba a esta página y sale lo siguiente. Tenemos aquí la noticia de la misma asociación y aquí está. Peregrinación jubilar. La tienda de Jonathan está prevista para el próximo 6 de septiembre de 2025 a las 3 de la tarde. Damos clic y sale esto. La organización de las peregrinaciones borraron esta peregrinación. Eso es lo que no sabemos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? A mí me parece, probablemente, que la borraron porque se estaba creando toda esta confusión, revuelo por aquí y por acá. Probablemente también puede ser que se enteraron de todas estas ideologías que están por allí camufladas y que las están promoviendo. Puede ser. Puede ser que sencillamente ya no las quieren poner a estas peregrinaciones de este movimiento y otras asociaciones, no sé cuáles serán esas otras, públicamente para no causar revuelo. Puede ser. No sabemos. Eso es lo que justamente les decía, no sabemos. En definitiva, no es una peregrinación organizada ni por el Papa ni por el Vaticano, que es LGBT, promoviendo todas estas ideologías o políticas raras. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué sabemos? Que sí, que tiene un origen todo esto y es un grupo que tiene una pastoral con esas personas. Lamentablemente tienen ideología allí, lamentablemente, y han pedido a la organización que les den un horario para poder entrar, venir en peregrinación. Tercer punto, tenemos una incógnita. ¿Qué pasó? ¿Por qué los eliminaron? ¿Qué ha pasado aquí? Eso no sabemos. Si es que yo me llego a enterar de algo más, sencillamente actualizaré este video y subiré uno con información ya completa, porque hasta este momento no sabemos por qué ha sucedido esto de borrar del programa esta peregrinación, de esta asociación. Muy bien, pues ahí está, ¿no? Entonces, quizás la pregunta para finalizar, Pater, si vuelven a incluir esto, no es un secreto, ¿no? Lo dije al principio, ¿no? Yo sí considero que sí es problemático, aun si se portan bien, aun si les prohíben banderitas, aun si les prohíben camisas o pancartas. ¿Por qué? Por todo lo que ellos promueven, por todo lo que ellos tienen en todas sus redes sociales, en sus páginas, a lo que se dedican, ¿no? Realmente, para ser bien franco, este grupo pues se dedica a la ideología arcoíris. Yo donde quiera que busqué, y usted hasta mencionó algo que yo mismo no lo había dicho. Usted encontró un video, ¿no? Encontró un video donde promueven, que yo sé que es una subdivisión de este grupo, ¿no? Se llama Proyecto Jonathan, ¿no? El Proyecto Jonathan. Pero quizás esa es la pregunta, Pater. Yo lo veo en sí como problemático porque yo no tengo ningún problema que los pecadores vayan a peregrinaciones como siempre lo han hecho. No tengo ningún problema que personas que son penitentes, como usted ya hizo una diferencia entre el penitente y aquel que está ideologizado y quiere que lo acepten tal y como es. Me refiero tal y con lo que practica. No me refiero a que lo acepten como ser humano, no, sino que lo acepten con las cosas que practica. No tengo ningún problema que ellos estén con las parroquias, con las diócesis, con sus obispos, con sus sacerdotes, con sus pastoral. No tengo problemas. El problema que yo tengo es con este grupo en particular y otros que son como los de New Ways Ministry, que promueven toda la ideología y que les den una fecha, un día, como grupo, como un grupo identitario que tiene su identidad bien marcada y son bien militantes, para ser honesto. ¿Usted no vería esto como en sí problemático, Pater,
si es que los van a reinstalar. Problemático definitivamente, ¿no? Y por eso es que causa todo este revuelo y todo eso. Si no fuera problemático, pues sí, no hubiese pasado nada. Entonces, de principio, amigos, desde el origen es problemático porque la misma vocera decía que habían como problemática justamente dentro de la decisión de aceptar esto. Por lo menos eso es lo que yo leía sobre aquello, ¿no? Entonces, desde el origen mismo, luego la manipulación que puede haber luego del mismo grupo ad extra hacia la cuestión, digamos, comunicativa, publicitaria, inclusive de marketing de ellos mismos o de impacto, digamos, global. Sí, eso es, definitivamente eso es problemático, ¿no? Y luego, si es que, digamos, la única cuestión que yo diría, ¿no?, que es como salvable, ¿no?, podría ser el hecho de que se acepte, pero que ellos, o sea, se comporten como deberían hacerlo, ¿no? Pero ahora cada vez que cada vez más veo, digamos, el talante que tienen ellos, yo solamente había visto algo como un poco más, digamos, suave o algo así, ¿no? Pero cada vez más, y ver que tiene ese vínculo con que tú mencionas, de este ministerio, no sé qué. Nuevos Caminos, New Ways Ministry. New Ways. Entonces, esto es, cada vez más digamos, me opongo, ¿no?, a aquello, ¿no? Porque ya, o sea, seguramente van a utilizar esto de una forma pero tan lamentable, ¿no? O sea, para ellos una victoria, pero que va a causar tanta confusión dentro de la iglesia. Yo mismo decía en el video que yo no quería hacer esa noticia porque quería primero esperar a que sea, o sea, mirar bien, esperar todo, pero como me mandaban tantos mensajes de aquí y acá, en el mismo video digo, si es que yo me entero de algo, les voy a comunicar, ¿no? Y es lo que he venido haciendo en esos últimos días también. He preguntado, me he comunicado con la vocera y todo esto para tener las cosas más claras y si acaso sacar pues un video aclaratorio, y lo tengo fijo ya en el calendario. El día, ese día, si es que no nos dicen nada, voy a ir a la Plaza San Pedro y a ver si es que por ahí viene algún grupo de aquello. Lo voy a usar, padre, como corresponsal desde Roma para que me mande esas fotografías. Ojalá que no, porque claro, obviamente uno acá está tratando de tomarlo, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Hay que tomarlo por el lado amable, ¿no? Siempre desde la caridad, dando el beneficio de la duda, siempre esperando lo mejor. Pero como usted también dijo, ¿no? Ya cuando usted, ahora que ha estado investigando más y que ha estado viendo más lo que está detrás de este grupo, es cuando uno siente la necesidad de al menos pronunciarse, sin adelantarse, sin faltar a la caridad, sin faltar a la dignidad de los señores obispos, siendo caritativo. Pero como una vez alguien me dijo, sé respetuoso, sé caritativo, sé reverente, pero lo que debas decir, dilo. Y es lo que trato, no siempre lo logro, pero es lo que trato de, y no sé si será, padre, que como yo estoy en Estados Unidos, este grupo de New Ways Ministry es bien conocido y acá conocemos bien quiénes están apoyando y todo. Y cuando yo vi esto dije, dije, estos están bien conectados y estos le dieron el premio al obispo que aprobó que este transgénero ya sea un monje. Es un ermitaño oficial de la diócesis. Dije, esto no pinta nada bien, ¿no? Muy bien, pater. ¿Algo que usted quiera comentar? O no sé, básicamente hemos cubierto todo, ¿no? Sí, no sé qué más. Quizá un mensaje para las personas que ven este programa, que así como se trata ahora, por ejemplo, un tema, digamos, peliagudo, controversial, y que hace, por lo menos, digamos, preocuparse, o en otros casos llenarse de coraje, ¿no?,
depende también de la personalidad de cada persona, que no se olviden que es solamente un punto, ¿no? Y les tengo que decir más, habrán cosas peores, ¿no? O sea, para que también sepamos, o sea, que no nos dejemos como escandalizar por lo que pudiese pasar o por lo que ya ha pasado en la iglesia, ¿no? O sea, si solamente vemos un poquito hacia atrás y comenzamos a ver las lacras, ¿no?, que tienen los miembros de la iglesia, nos debería servir justamente para reconocer que es un punto, el pecado dentro de la iglesia, ¿no? Pero no perder nunca de vista, en cambio, la maravilla de lo que es realmente la iglesia. Mira, yo creo una de las cosas que más le duele al corazón de Jesús no es solamente el pecado de la iglesia en el sentido de los miembros, sino que también le duele muchísimo, y no sé si más, el hecho de no reconocer quién es esa iglesia, ¿no? De no reconocer la gracia que fluye en esa iglesia, el sacramento de salvación que es esta iglesia. Y entonces el ser humano, como a veces es por la concupiscencia tiende al pecado, y entonces es así de mala fe, que se suele decir, entonces se deja como cautivar y como, ¿cómo decirlo?, hipnotizar por aquellos puntos de lacra o de negatividad, como suelen hacer a veces los hermanos protestantes para hablar de la iglesia, que utilizan lo malo, aquí esto acá, ¿no? Y entonces recordar que yo lo creo así realmente, que el corazón de Jesús también sufre y está coronado de espinas ardientes, justamente también, no solo por el pecado, insisto, sino por no reconocer a Él mismo en su cuerpo, ¿no? No nos olvidemos que es el Cristo mismo. El Cristo total es la cabeza con el cuerpo. Y en este cuerpo está también presente Él, y de una manera que, como le decía en un sueño a Juan 23, ¿qué te crees tú, gusanillo?, ¿no? Le dijo a Juan 23. Juan 23 preocupado por el concilio y que aquí acá, pensando que Él es el que está llevando todo, y Jesús se le presentaba, ¿qué te crees tú, gusanillo?, ¿no? O sea, para entender que la parte humana de la iglesia se nota, sí, porque somos humanos y lo vemos, y nos dolemos, y sufrimos, y lloramos por ello, y no es algo de ahora, ha sido de siempre. Actualmente se nota mucho más por la cuestión mediática y el mundo globalizado, que me llego a enterar del pecado de Juanito de la iglesia de Santa Brígida allá en Nicaragua, en una parroquia que ni siquiera nunca de otro modo me hubiese enterado, ¿no? Y eso siempre ha estado, esa lacra, ese dolor. Una Catalina de Siena que, viendo en visión a la iglesia, Jesús le decía, mira, ahí está mi esposa, y que era una mujer hedionda, sucia, ¿no? O sea, entender eso de la parte del pecado, pero por otro lado, mirar en cambio el rostro de esta iglesia engalanada. Y por eso, hermanos, tenemos que tener una visión profunda de fe. Si no tenemos esto, la misma iglesia se convierte en un partido político, en una cuestión ideológica, y lo que estamos denunciando, en eso nos convertimos. Porque entonces yo me sitúo en una cuestión ideológica, más que de fe, ideológica, y entonces comienzo a combatir y a mirar solo aquello que es contrario a mi ideología, por ponerlo así. Y esto no va a ningún lado. La visión de fe integra, en cambio, sí, la denuncia, sí, el decir las cosas que están mal de la forma que nos enseña la iglesia, ¿no? Pero sobre todo, y nunca perder de vista, la parte mística, sobrenatural, divina de la iglesia misma. Eso es lo que te deja dormir tranquilo. Eso es lo que no te quita el sueño, justamente. Eso es lo que te hace sentirte tan alegre de ser parte de ese cuerpo místico de Cristo. Inclusive, aunque la lacra misma esté a tu lado, y que sea este hermano, sea este el hereje, sea este el cismático, sea este, es que yo estoy situado dentro del cuerpo místico de Cristo, estoy enraizado allí, y hay como una especie de savia que continuamente me hace sentir, en medio de todo esto,
ya en visión casi que escatológica, ¿no? Como San Juan en esa Jerusalén celestial. Y ya desde ahora tenemos que aprender a pregustar eso. Caso contrario, nos vamos a deprimir. Y caso contrario, la cuestión más bien se torna como, ahí quizá en algunos comentarios decían, ¿no? La iglesia, que ni sé cuánto, que la iglesia, que ni sé qué, que la iglesia, que ni sé qué. Ok, la parte humana, esa partecita fea, esa partecita, mira este rostro que falla, que peca, ¿no? Esa partecita. Pero estás viendo la iglesia en su totalidad. Y entonces ahí, en medio de ese comentario, pon acá, la iglesia, una maravilla. La iglesia, mi casa, mi reino. La iglesia, mi Cristo, ¿no? Entonces, también como para equilibrar y dar esa mirada de fe, más que a veces una mirada más humana o más política del asunto, ¿no? Sí, no, muy bien. Ese punto yo lo digo realmente, no se lo digo solamente porque está aquí, es que yo sí creo esto que usted está diciendo, que se puede caer en el error de solamente denunciar lo que sí es denunciable o criticar lo que es criticable o señalar lo que es reprensible y no tener una espiritualidad, no tener una vida interior, no tener una vida sacramental, no tener un espíritu Disfrutar. humilde, de gratitud, se puede perder. Y sé porque lo he visto también, lo he visto por ejemplo, hay personas que llegan y olvídese, me dicen, no, que tú comprometes la verdad, porque tú aceptas a Bergoglio como papa, tú comprometes la verdad, tú quieres como que quedar bien con todos porque tú todavía aceptas al Papa Francisco como el verdadero papa, y me dice, sí, qué bueno que tocas ciertos temas, pero tú todavía reconoces a Bergoglio, y no les gusta cuando les digo, ¿sabes qué? Me perdonas, pero el Papa Francisco, la última vez que yo revisé es el Papa legítimo. Si después viene otro papa y aclara cosas, bueno, deja que el otro papa lo haga en unión con todos los santos obispos, pero mientras él es el papa. Y yo siempre les pido respeto. Yo no voy a permitir que llegues insultando a nadie. Hay que hablar la verdad en amor. Hay temas delicados que uno quisiera, como usted dijo hace rato, yo quisiera ni tener que hablar. De hecho, usted dijo, ¿no? Cuando salió esto, dijo, quisiera, no quiero hablar de esto, pero de repente no nos deja tranquilos el Señor y dice, tienes que hablarlo, hazlo bien. Si aquel lo hace mal, tú hazlo bien, ¿no? Tú hazlo bien. Entonces sí, pues que Dios nos ayude a no perder el piso, a no perder el balance y no por estar viendo las cosas, como usted dice, la parte humana, viendo las cosas que están mal, dejar de contemplarlo a Él, dejar de verlo a Él y perder la vida interior, secarnos, marchitarnos y volvernos amargados y enojados y, y eso nos afectaría, eso marchitaría nuestra vida y también, como dice Hebreos, ¿no? Como dice la carta a los Hebreos, dice, no saque brotando alguna raíz de amargura, dice, muchos sean contaminados y hay que cuidar nuestra vida y cuidar nuestra familia y tiene usted toda la razón, ¿no? Tiene toda la razón, hay que cuidar también de verlo a Él, de ver la iglesia en su sentido sobrenatural, es la esposa de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, es hermosa, él la ama, Él murió por ella y Él no la va a dejar sola. Al final, Él gana. Al final, la iglesia sale triunfante y, como alguien decía, ¿no? Por mientras, cada quien cumpliendo con nuestro deber, según nuestra vocación, hacer esto sin dejar de hacer aquello y que Dios nos ayude, porque es cierto que muchas veces metemos la pata, muchas veces nos equivocamos, pero podemos mejorar, podemos matizar y podemos ir adelante y en las cosas que son opinables, en las cosas que tenemos libertad, permitamos esa libertad y no condenemos a nuestros hermanos que quizás pueden opinar diferente, repito, en lo opinable, en las cosas donde hay libertad, ¿no? Lo que es la doctrina y la moral, pues sí, ahí no podemos tocar la doctrina, no podemos tocar la moral. Pater, pues quiero darle las gracias por haber apartado este tiempo a nombre de toda la audiencia. No sé si se dio cuenta, pero muchos le están agradeciendo. De verdad, a nombre de todos, quiero decirle gracias por el tiempo y gracias porque también aclaró varias cosas. Aclaró varias cosas porque dije, desafortunadamente, algunos quisieron usar las palabras de usted para, para meterme en la canasta de los fake news, de las falsas noticias, de los que estaban hablando cosas, pues cosas ridículas, ¿no? Como los que dijeron, porque sí lo dijeron.
Unos sí dijeron que el Papa había, había consagrado este año jubilar al arco iris, ¿no? Y eso no es Exacto. cierto, eso no Ujú. sucedió. Y nunca lo reporté y nunca lo voy a reportar porque sé que no va a suceder. O sea, yo no creo que ni este Papa ni ningún Papa va a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, Ujú. padre. Pues entonces, gracias a nombre de todos. Hermanos, gracias. Perdón, son miles y miles de comentarios. Bueno, cientos y cientos de comentarios. eh, pero muchas gracias. Por ahí vi a una hermana que de una manera muy caritativa, hizo un regalito a varias personas, les regaló una membresía. Gracias, Arte Otomí, que es mi paisana. Somos de Tijuana, en México. Gracias por este detalle, gracias por tu generosidad, Arte, y gracias a todos por sus comentarios. Muy bien, Pater, no lo voy a dejar ir sin pedirle que amablemente si nos puede dar su bendición. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, hoy San Juan de la Cruz y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Pater. Dicen que el Un que mucho gusto. se despide. Perdón, ¿quería decir algo? Si quería decir algo o despedirse Eh, simplemente. eh, con lo último que decía, se me vino solamente una frase de lo que tú decías del respeto y todo al Papa, quizá para que los hermanos aquí también lo tengan en cuenta. Catalina de Siena, en una de sus cartas, yo tengo aquí el libro, está en italiano o en alemán, ella dice algo que es fortísimo, ¿no? Y dice, aunque el Papa sea un demonio encarnado, aunque el Papa sea un demonio encarnado, yo no levantaré mi cabeza, o sea, como o sea, diciendo ni siquiera levantaré mi cabeza hacia él, ¿no? O sea, voy a estar en humildad porque luego ella explica de cómo Dios está presente en su iglesia y aunque el Papa sea un demonio encarnado, Él es el dueño, ¿no? Y Él va a hacer las cosas, Él es el dueño del tiempo y de la historia, ¿no? Esa Santa Catalina, De Siena, ¿sí? Santa Catalina de Siena, es la misma que también en un momento le tuvo que decir La al Papa. mismita, Le la dio una, mismita. con respeto, pero le dio como una regañadita, ¿no? Por así decirlo, maternal, ¿no? Fraternal. Sí, ¿verdad? Eh, qué interesante, ¿no? Ese balance ahí lo podemos ver en ella, ¿no? Por un lado, Exacto. ella, el respeto, la reverencia y respetando el oficio que tiene, es el vicario de Cristo. Ujú. Pero cuando fue necesario, pues también tuvo algunas palabritas de exhortación, ¿no? Sí, sí, lo trató como a hijo, pero, pero o sea, con un respeto, con una veneración, como si fuera, o sea, pareciese imposible, pero es como si estuviera no regañando, sino más bien como si estuviera aconsejando a Jesús, así. O sea, Ah. qué fuerte, qué tremendo, ¿no? Y Para es ella, santa, ¿no? sí, Y claro, es una es santa. doctora de la iglesia. O sea, todos Doctora. los escritos están pasados por el filtro de la doctrina, doctora de la iglesia. O sea, tratar a alguien que estaba mal, en ese caso el Papa, como si fuera el propio Jesús y aconsejando al propio Jesús. Qué fuerte, qué Y fuerte. sabe qué interesante, Pater, que hubo otro santo, San Vicente Ferrer, que San Vicente Ferrer, un santazo, usted sabe, pero él se equivocó. Él decía que el Papa no era el Papa y él decía que el otro era el Papa. Y ahí hay una enseñanza, ¿no? Que hay hermanos que pueden tener buenas intenciones y pueden hacer un juicio donde se equivocan. Y el que sí es Papa decían que era antipapa. Y San Vicente Ferrer se equivocó, pero tenía buenas intenciones. No era una persona, un revoltoso, incitando al odio. Y ese es un santo. ¿Quién no conoce a San Vicente Ferrer, no? Y, y fueron contemporáneos, ¿no? Los dos, Santa Catalina y San Vicente. Uno se equivocó sobre quién era el Papa y la otra, Santa Catalina, pues no se equivocó. Ella sí dijo, no, este es el Papa. Muy bien, Tenía Pater, muchas. pues lo queremos Listo. mucho. Lo queremos mucho, le mandamos un fuerte abrazo, Pater, y estamos en contacto como siempre.
Y pues ahora sí, me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey. Gracias a todos, hermanos. Recen por el Papa, recen por los obispos, por los sacerdotes, recen por la iglesia y recen por nosotros, por el Padre Byron y por su servidor, que nosotros haremos lo mismo por ustedes. Gracias, que viva Cristo Rey, que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.